Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Están cansados quizás, ¿verdad? Amén, dice la hermana. Tanto trabajo, ¿verdad? Hay bastante que hacer, pero tomarse el tiempo para estar con el pueblo del Señor es refrescante también. Debe ser renovador, ¿verdad? Estar entre el pueblo del Señor, precisamente, debe ser delicioso, como dice la palabra del Señor. Así que alegrémonos en eso, en esa oportunidad que el Señor nos da de poder convivir, de poder disfrutar entre nosotros, de poder amarnos, cuidarnos, edificarnos, corregirnos, aunque eso casi no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta que nos corrijan. Y si no, acuérdese cuando sus padres los corregían, ¿verdad? Se enojaban ustedes, pero no. La disciplina del Señor también es necesaria en nuestra vida porque eso muestra que somos hijos de Él. Queremos continuar, como decía Pastor Carlos Martínez, con el estudio de las parábolas. Es un enfoque completamente diferente que le damos. Si usted busca en YouTube las parábolas, va a encontrar otra cosa muy diferente a la forma como el Señor quiere que lo hagamos y lo estamos haciendo. No que aquello no esté bien, no estoy diciendo eso tampoco, sino que el enfoque es, tratamos de profundizar más. Y cuando uno lee las parábolas que encuentra ahí en las redes, pues es un poco más superficial. Tratamos de profundizar porque lo que queremos es que usted crezca, que sea edificado en la palabra del Señor. Así que si continuamos con ese proceso de enseñanza, queremos ir a Mateos, San Mateo, el capítulo 21, Mateo 21, versículo 33. Y la parábola de esta noche es la de los labradores malvados. Mire qué título ahí mero. Sin embargo, nosotros queremos darle un giro diferente y es que lo vamos a ver como un llamado a rendir cuentas. ¿A quién le gusta rendir cuentas, hermano? ¿A quién le gusta? Ay, cuesta, ¿verdad? ¿Se recuerda de Adán y Eva? No, si sean responsables cuando les pidió cuenta el Señor. Y creo que la mayoría del ser humano, pero nosotros en el Señor, sí o sí, vamos a dar cuentas, sí o sí. Y no solo nosotros, sino todo ser humano dará cuenta de sí, sea bueno o sea malo. Es un poco largo el pasaje que vamos a leer, pero creo que es necesario que lo leamos. San Mateo 21, versículo 33 en adelante. Leámoslo en el nombre del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Podemos ver ahí, ¿verdad?, varios elementos dentro de la parábola. Podríamos hablar de la elección, ¿verdad? La elección que el Señor hizo de darle a estos labradores la oportunidad de que produjeran. Pero igual la oportunidad que Dios le da a aquellos que sí van a hacer producir la viña, van a hacer producir los frutos del reino. También podemos ver parte de la condenación que Él va a hacer al final de los tiempos. Podemos ver también la mayordomía implícita en esos versículos y muchos elementos más. La rendición de cuentas la podemos ver tan implícita en medio del pasaje de las Escrituras. Pero aquí encontramos a un hombre con una capacidad de inversión, ¿verdad? Un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Un hombre que estaba invirtiendo su tiempo, su dinero, su capacidad, con el propósito de hacer producir algo. ¿A cuánto les gusta que las cosas les salgan bien? ¿A cuánto? A todos, ¿verdad? ¿O les gusta que las cosas les salgan mal a usted? No, ¿verdad? Hacemos algo y esperamos que nos salgan bien. Si vamos a freír un huevito, esperámonos que es sabroso, pues que sea le echemos un poquito de sal, un poquito de cebolla, pero que nos quede bien. Eso es lo que buscamos nosotros, que las cosas nos salgan bien. Pero encontramos a este amo, a este señor, que las cosas no le salieron bien al principio, ¿verdad? No le salieron bien porque estos labradores no le salieron buenos arrendatarios, arrendantes, sino que le salieron malos. Pero él no iba a desistir porque él tenía un propósito y es hacer producir su viña. Así tenemos que ser nosotros. Si las cosas nos salen mal al principio, no tenemos que desmayar, hermanos, tenemos que seguir. Y en el camino del Señor, ¿cuántas veces las cosas aparentemente nos han salido mal, verdad? Pero aquí estamos nosotros. Pero hay muchos que han desistido en este camino. Pero nosotros no tenemos que ser como ellos, sino tenemos que confiar en el Señor, que las cosas cuando nos van mal, no necesariamente es que van a salir mal al final. Porque este amo tenía un objetivo bien claro. Tenía el propósito de hacer producir su viña y sacarle fruto. Así seamos nosotros. Queremos continuar con lo que son los personajes de la parábola. Los personajes de la parábola, el primero que encontramos, dice el pasaje, un hombre, un padre de familia. Una persona, este era un inversionista también, ¿verdad? Pero también era un padre de familia. Lo que está representando aquí es a nuestro Padre, pues a nuestro Dios, que tiene muchos hijos y entre los cuales estamos nosotros. Como dice la Escritura, nos dio potestad de ser hechos hijos de Él. Por voluntad de varón, no, ¿verdad? Por voluntad de Dios. Representa a nuestro Dios, este padre de familia representa a nuestro Dios. Y la idea es que es de un amo, ¿verdad? Es alguien que tiene que cuidar a una familia. También representa a un inversionista, alguien que tiene que sacarle provecho a sus inversiones. Aquí vemos también el principio de la mayordomía.
Hermanos, hablando de la mayordomía, muchas veces nosotros solo hablamos de los recursos materiales, ¿verdad? Pero hay otros recursos como nuestra mente que debe ser trabajada y debe ser cuidada. Nuestra mente debe ser cuidada. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué interesante, ¿verdad? Porque no está hablando precisamente de las acciones de nosotros, sino que está hablando del origen de nuestras acciones, de lo que se gesta en nuestro interior. Y acuérdense que tanto sus buenos como los malos pensamientos, la Escritura nos enseña que suben del corazón del hombre. Y nosotros como mayordomos, creo que el recurso más extraordinario que Dios nos ha dado a nosotros es nuestra mente. Es nuestra mente, el cual debe de producir los mejores pensamientos. ¿Y cuáles son? Son estos pensamientos. Usted debe estar pensando en lo verdadero todo el tiempo. Cuando tenga ganas de mentir, tiene que acordarse que usted debe de pensar en lo verdadero. Debe de también de pensar en todo lo honesto. Hace varios siglos atrás, muchos siglos, no recuerdo quién lo dijo, pero decía algo que tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos. Y esta persona decía, o dijo, hace muchos siglos atrás: cuida tus pensamientos, porque se volverán acción. Cuida tus acciones, decía, porque se volverán hábitos. Haga una cosa seguido, se le convierte en un hábito. Cuida tus hábitos, decía, porque se convertirán en tu carácter. Cuida tu carácter, dice, porque se convertirán en tu destino. Un pensador, un filósofo dijo esto, y todo lo llevaba al punto del pensamiento, al origen del pensamiento. Y muchos pecados el Señor nos pide a nosotros que allí cortemos. Es parte de la mayordomía que tenemos que tener en nuestra vida. Porque aquí está ese principio inmerso en este padre de familia como un administrador. Y ese administrador también tenía que ir a rendir cuentas. Por eso, hermanos, es bien importante que en esto la mayordomía no solo pensemos en la parte de bienes que tenemos, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, sino pensemos primero en lo que Dios nos ha dado, que es nuestra mente. En esto pensad, dice, todo lo de buen nombre, todo lo puro, todo lo justo, todo lo verdadero, en esto pensad. Entonces este hombre representa a Dios, pero en ello está implícito la mayordomía. De ahí vienen los labradores, ¿verdad? Aquellos que el Señor les arrendó la viña. Era un buen inversionista. Pero muchas veces los negocios no nos salen bien a nosotros. Pero no por eso es que no vayan a salir bien al final. Lo que quiere enseñarnos el Señor es que no tenemos que desistir. Tenemos que seguir, hermano. En esta vida los obstáculos estarán a la orden del día. Pero eso no nos debe detener a nosotros. Y estos labradores representan al pueblo judío. Como dicen las Escrituras, a los suyos vino. Y era el pueblo. Ellos fueron los primeros llamados. Por eso les decía al principio que está implícito la elección de Dios.
De alguna forma aquí tenemos una manifestación de la elección de Dios. Hay un llamado a trabajar en su reino. Y estos labradores malvados fueron los primeros a ser invitados a hacer producir la viña. Representaba a los líderes del pueblo judío, los primeritos llamados. Y están los otros, ¿verdad? Los que no, solo se mencionan a los que sí les va a dar el Señor la viña, aquellos que sí produzcan los frutos. Y aquí hay, miren, todos los que vemos, ¿ve? Llamados a producir los frutos del reino. Pero también los terceros personajes que tenemos son los siervos. Y los siervos representan a todos los profetas, a los escribas que el Señor mandó a predicar la palabra, a exhortar al pueblo judío cuando estos se desviaban. También representa a los apóstoles, porque también a ellos los mataron. Todos estos están representados aquí, como les dijo el Señor en Mateo 23, 35, les dice a ellos, a los escribas y fariseos, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. ¿A todos mataban? Es el corazón del hombre, pero el corazón malo del hombre representado en los labradores, y estos siervos sufrieron esas consecuencias de ese corazón malvado. Y por último tenemos el Hijo del Hombre, que entendemos, ¿verdad?, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y conocemos, las Escrituras nos enseñan por manos de quién murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pasemos a la segunda parte, que son los elementos de la parábola. Y el primer elemento que encontramos es la viña. Todos sabemos que es una viña, ¿verdad? Una viña es, o un viñedo. Una viña realmente es todo, ¿verdad? Pero la viña, el viñedo, en la viña está el viñedo donde nosotros sacamos, como seres humanos hablo, la uva, y de la uva se extrae el vino. Pero también representa, de alguna forma está representando a Jesucristo, la vid verdadera, ¿verdad? Representa a Jesucristo. Pero también representa el recurso que nosotros tenemos que hacer producir. Representa para hacerla producir, ¿qué se requiere, hermanos? Para hacer producir una planta, ¿qué se requiere? Imaginémonos, como no tenemos viñedos aquí, pero sí ahorita es la época de la milpa, ¿verdad? Imagínense la milpa. Usted se ha fijado todo lo que hace el que trabaja, el agricultor, todo lo que hace para hacer producir la milpa. Sí, ¿verdad? Bueno, yo lo que he logrado ver es que primero limpian todo el terreno, ¿verdad? Lo dejan limpio de toda maleza. Algunos lo aran, otros no lo aran, pero hay unos que lo aran, pero por lo menos lo dejan limpio. Siembran, y no siembran en cualquier fecha, hermano, siembran en una fecha específica, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Luego de la siembra, cuando ya va creciendo, le están desyerbando y se le están quitando toda la maleza, porque esa maleza le quita fuerza. Y si deja crecer la maleza puede ahogar la planta. Y ya cuando ya está crecida, que ya ha tenido todo el proceso de abonado, de limpieza, si llegan algunos plagas, le echan algunos insecticidas, que según el hermano Cordón no debería ser así, ¿verdad? Debería haber insecticidas, pero naturales. Pero después de todo eso, se corta, se dobla, ¿verdad? Porque el objetivo de la milpa no es solo tomar atol, sino tener maíz para las tortillas, que es la base de nuestra alimentación.
Hay un proceso de cuidado para poder hacer producir una planta. En este caso, estoy poniendo el ejemplo del maíz porque es el que más conocemos nosotros. Igual es la uva, tiene un cuidado especial la uva. Tiene que ponerle como tutores para que pueda para que se dé los sarmientos, creo que se llaman, para que se puedan producir bien, y tiene que estarlo cuidando, quitando las malezas, y parecido al del maíz. Y en nuestra vida es lo mismo, hermanos, no, es lo mismo. ¿Qué pasa si usted no comienza a cortar todos esos malos pensamientos? ¿Qué cree que va a pasar, hermano? Si no corta los malos pensamientos, si comienza a jugar con un mal pensamiento, porque el pecado comienza en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si usted no corta esos malos pensamientos, va a producir maleza, que en este caso para nosotros es maldad. Pero así como se le echan nutrientes al suelo para que la planta produzca más, así nosotros tenemos que nutrir nuestro espíritu. ¿Y cómo lo nutrimos, hermano? ¿Cómo lo nutrimos? Con la palabra. Nosotros no estamos tan alejados de la vida de una planta. Usted y yo somos como una planta que debe ser cuidada, limpiada. Y muchas veces el Señor necesita que otro nos venga a limpiar, ¿verdad? Y es ahí cuando no nos gusta rendir cuenta y nos enojamos cuando otro nos quiere limpiar, ¿verdad? Claro, si yo lo voy a ir a limpiar a usted, debo de limpiarme antes yo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces la viña, hermanos, es lo que hay que hacer producir. Representa también nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que producir frutos. ¿Y cuáles son los frutos que tenemos que producir, hermanos? Frutos de arrepentimiento. ¿Qué más tenemos que producir? Dejar que el Espíritu produzca en nosotros amor, ¿verdad? Gozo. ¿Qué más tenemos que producir? Predicar el Evangelio. Es parte de lo que usted y yo tenemos que producir como viña que somos también del Señor. Como administradores, 1 Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, hablando de producción, según el don que ha recibido, ministrele a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos los dones que usted y yo hemos recibido tienen un solo propósito. ¿Cuál es? Ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Como buen administrador es su labor, su preocupación, su propósito, hacerlos producir. Y no para usted solito, ¿verdad? Sino para la congregación. Luego tenemos el vallado. El vallado representa aquí un muro, un cerco, una protección. ¿Para qué se construía el vallado, hermanos? Es para evitar que entraran animales, las zorras, un león podía entrar, porque acuérdense que en aquellos tiempos había muchas fieras, inclusive contra los ladrones. Pero lo interesante de esto es que nuestro Dios, para que nosotros produzcamos lo que Él quiere que produzcamos, Él nos da protección. Si no, recuérdese lo que le pasaba a Job cuando Satanás se presentó delante de Dios. ¿Qué le decía Satanás? No, le decía: mira cómo lo ha acercado. ¿Y quién le va a hacer algo a Job? Le dijo. Por eso es que él te adora, le dijo, porque mira, no dejas que nadie entre ahí, le dijo. ¿O no le dijo así? Estoy parafraseando. Eso le dijo, que él lo adoraba, que Job adoraba a Dios por la protección que le daba. Usted y yo gozamos de esa protección, hermano, para producir en su vida lo que Él quiere que produzcamos de acuerdo a los dones espirituales que nos ha dado. No se los ha dado de adorno, no se los ha dado para que los entierre, ¿verdad? Sino para hacerlos producir.
Eso es lo bonito de esto, que Dios nos protege. Y acuérdense que Él dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es parte de la protección. Por eso su trabajo en el Señor y el mío goza de la protección, goza de la bendición de Dios. Aunque muchas veces nos sentimos solos en el camino. ¿Alguna vez se ha sentido solo en el camino usted del Señor? ¿Más de alguna ocasión, hermano? Sí, ¿verdad? Cada uno de nosotros. El rey David, ¿cuántas veces no se sintió solo? Que amaba de verdad al Señor, ¿verdad? Y así nosotros, ese vallado en nuestra vida, ahí está, hermano. Representaba la protección que Dios le daba a su pueblo. Y no escapamos en la actualidad. Ahora en el Evangelio, en el nuevo pacto, que el Señor siempre está con nosotros. Luego tenemos el lagar, hermano. El lagar es donde se estruja, se machuca, se tritura la uva. Propósito, sacar el vino, que era el producto final. Parte de la rendición de cuentas que el Señor le pide a estos labradores era eso: sacar lo mejor del fruto, que era el vino, porque ahí estaba el jugo de la uva. Para el vino era lo que tenía que sacar, ese era el propósito. Pero para ese proceso está el lagar, que es donde se machucaba. Antes era con los pies, ¿verdad? Hoy hay métodos un poco más avanzados. La forma de triturar es diferente, con una especie de molinos, pero el principio es el mismo: triturar la uva. Además, en ese lagar también trituraban arroz, maíz y varias cosas, pero en este caso se iba a producir uva. Pero muchas veces nuestra vida, hermano, es como el Señor nos hace pasar por ahí, ¿verdad? Nos tritura muchas veces. Nos saca aquello que pudo haber sido bueno en un momento, pero quiere sacar lo mejor de nosotros. Para sacar el vino, la cáscara ya no tiene utilidad, ¿verdad? Aunque sirvió en un momento, ya no cumple el propósito. Y en nuestra vida es lo mismo, hermanos. El Señor muchas veces Él permite que nosotros entremos a prueba con el objetivo de triturarnos, ¿verdad? De sacar lo mejor de nosotros. Por eso nosotros, dice el Señor, que no tenemos que desmayar cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque lo que el Señor está haciendo es sacando, o está tratando de sacar lo mejor de nuestra vida. Para la gloria de Él, por supuesto. Así que cuando esté en el lagar, hermanos, solo pídale al Señor que saque lo mejor de usted. Es posible que su nivel de paciencia necesita subir un poquito más, ¿va? Y le permite esa prueba para poder elevar el nivel de paciencia, el nivel de misericordia, el nivel de amor. No sabemos qué quiere el Señor, pero lo que sí estamos seguros es que aún la disciplina del Señor es para hacernos partícipes de su santidad. Así que la disciplina en nuestra vida, ¿qué pasaba cuando nuestros padres nos disciplinaban a nosotros? ¿Por qué nos disciplinaban? Pensemos en aquella disciplina que nos dieron, que era justa, porque con algunos de nosotros, nuestros padres, en más de alguna ocasión, nos dieron un par de chilillazos que no nos lo merecíamos, ¿va? ¿Sí o no? Creo que la mayoría de nosotros nos pasó, y todavía cargamos en nuestro corazón esa que nos dieron, que no nos merecíamos. Pero apartemos esa, acordémonos de aquellas que sí nos merecíamos. ¿Cuál era el propósito de esa disciplina, de esa corrección? Quitarnos la mala conducta, ¿sí o no? Yo era malo, ¿verdad? Porque todos hemos sido malos, ¿verdad? Todos. Por ahí está una testigo, por allá está, mi hermana es testigo de lo que voy a decir. La mayoría de disciplina que yo recibí
fue porque me gustaba irme a vagar. Como aquellos tiempos no había televisión en todos lados, ¿verdad? Y a mí me gustaba la televisión y me iba. Yo ya sabía que me iba a caer, pero yo me iba. Al final ya mi mamá ya no me pegaba porque te dijo, este ya está curtido. Claro, solo iba a hacer eso, no iba a hacer otras cosas malas. Pero esa disciplina que mi madre me daba fue necesaria. Porque aunque yo siempre me iba, solo hacía eso, no hacía otras cosas malas. O sea que sí sirve la disciplina, aunque como ellos creen, dice la Escritura, sí lo disciplinan a uno, como ellos creen, pues, pero ellos muchas veces se equivocaron, pero esa disciplina, el objetivo era de que yo no fuera vago. Pero lo que pasa es que tampoco entendía, yo sigo siendo vago. Yo soy de los que no puedo estar en un solo lugar. Era una característica de Dios que había dado en mí, pero con esa disciplina lo que hacía Dios era orientarla adecuadamente. Y eso es lo que hizo. Y usted tendrá muchos eventos y medita por qué fue disciplinado por alguna cosa que usted hacía muy a menudo y había un propósito, como la disciplina del Señor. Cuando nosotros hacemos alguna cosa muy seguido, el Señor nos disciplina porque quiere quitarnos eso. Por eso es que nos acerca a la santidad, porque nos va sacando todas esas cosas malas. Así que asimilemos la disciplina como debe ser. No le digo que la pida porque no sé qué va a pasar, pero cuando le llegue, si no la está pidiendo, recíbala. Y por último tenemos la torre, hermano. Esta torre es aquí donde estaban los atalayas, ¿verdad? Los atalayas son los que avisaban cuando venía el ejército enemigo. ¿Qué significa? Que en este proceso de producir los frutos del reino es necesario vigilar. ¿Pero qué vamos a vigilar, hermanos? Primero tenemos que vigilar nuestro actuar, ¿verdad? Vigilar nuestra relación con Dios. Porque en la medida que nosotros vigilemos nuestra relación con Dios, nos vamos a dar cuenta cuando se está acercando un enemigo, ¿verdad? Y un enemigo puede ser de diferentes maneras, en el trabajo, en la calle, pero vigilar es sumamente importante. Velar y orar para que no entréis en tentación. Es necesario estar vigilantes. Esto está representando esta torre, es de estar pendiente del enemigo, hermanos. Y avisar, pues. Primero avísese usted, ¿verdad? Medite, si no, dígale a alguien que le ayude. Pero tiene que estar vigilante. Para eso está la torre, hermano, para vigilar. Y los pensamientos es lo primerito que tenemos que vigilar. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. He visto eso, hermano. Las amistades, hay amistades que desvían del camino, es una realidad. No por gusto el Señor nos deja este versículo hablando de vigilar, ¿verdad? Te da cuidado con quién se junta, hermano. Te da cuidado. Son influencias que pueden dañarlo. Ahora, ¿qué misterio? Lo tercero sería, ¿qué misterio del reino de los cielos revela? En el versículo 43 y 44 dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El 44 quiere explicarles por qué habla de dos situaciones de la piedra. La primera dice que si el que cayere sobre esta será quebrantado. Hay muchos comentarios acerca de la primera parte del 44,
Y no se han puesto de acuerdo, hermanos, porque unos creen que se refiere al creyente, ¿verdad? Y otros creen que al judío, y otros creen que al inconverso. Pero sí, todos coinciden que la segunda parte, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, se refiere al inconverso. Pero veamos la figura que está utilizando nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de cuando apedreaban en aquel tiempo a la gente, ¿sí? Está tomando esa figura. Según los historiadores, la forma de lapidar era así. Había, donde iban a ser lapidados, había una piedra abajo. Y una parte alta, como de 2 veces la altura de una persona promedio, primero lo aventaban de arriba. Y cuando lo aventaban caía sobre la primera piedra. Por eso dice, el que cayere, ¿verdad? Sobre esta piedra. Pero si veían que la persona no moría, entonces le tiraban las otras piedras. Si usted analiza esta figura, está hablando del pecador. De él está hablando. En ambos casos, casi que morían en la primera caída. Entonces, yo me inclino más de una manera personal a que en este caso se refiere al pecador, que de todas maneras iba a ser condenado. Y no se refiere al quebrantamiento como algunos lo han analizado, que por ejemplo nosotros pues nos quebrantamos, ¿verdad? Él nos quebrantó. Cuando nos arrepentimos, Él nos quebrantó antes. Pero según la figura creo que se refiere a ambos, se refiere al pecador. El 44 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Entonces, analizando ese versículo, el 43 y el 44, quizás podríamos inclinarnos a que sí, definitivamente se refiere al inconverso, al que muere sin Cristo, al que no produce los frutos del reino. Pero ¿cuál es el misterio que encontramos aquí? Que en el reino de Dios hay que rendir cuenta, hermano. ¿Sí o sí? Les dice en el 43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ellos no produjeron los frutos. Por eso les habla del 44. Y en el 43 está incluidos los dos, los que van a producir frutos del reino y los que no producen del fruto. Implícito que usted y yo tenemos que rendir cuentas, y no solo nosotros, sino el mundo. Ahora, por aquí podemos encontrar 3 circunstancias, ¿verdad? La primera de rendir cuentas es quiénes tienen que rendir cuentas. Y sabemos que todo ser humano va a rendir cuentas. La diferencia está en que no vamos a rendir cuentas juntos, ¿verdad? Sino que los creyentes van a rendir cuentas de una manera y el que muere sin Cristo va a rendir cuentas en un momento diferente. ¿Cuáles son esos momentos diferentes? El primero va a ser en el gran trono blanco, hermanos. Eso es para los incrédulos. Apocalipsis 20:11 nos lo describe bien, y el tribunal de Cristo es para los creyentes. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de los creyentes. Así que nosotros vamos a estar siendo juzgados por el Señor de una manera diferente. Acuérdense que para los que mueren en Cristo no hay condenación. Solo tenemos que rendir cuentas, eso sí. Pero para el mundo, el que muere sin Cristo, él sí tiene un pago
que es la condenación eterna. Y tiene que rendir cuentas. Así que estamos nosotros en dos momentos, en un lugar diferente, un momento diferente para rendirle al Señor. La segunda circunstancia es sobre qué hay que rendir cuentas, hermano. ¿Se ha puesto a pensar todo lo que usted tiene que rendirle cuenta al Señor? Piense ahorita, de qué tiene que rendirle cuentas al Señor. ¿Qué hizo con su cuerpo, por ejemplo? ¿Qué es el templo del Espíritu Santo? ¿O qué está haciendo con su cuerpo? ¿Cómo está su relación con la palabra de Dios? Tiene que rendir cuentas, igual que yo. ¿Cómo está su oración? Tiene que rendir cuentas, hermano. Lo bueno es que para nosotros, pues, el Señor nos da un salvavidas, ¿verdad? Y no eso quiero decir de que hagamos las cosas de una manera mala, pues, sino que la obra de nosotros va a ser probada, ¿verdad? Con el fuego y se va a ser probada. Todo lo que construyamos sobre el fundamento que es Cristo, en ese cimiento, va a ser probada con fuego. Aunque sea quemada y se pierda, haya pérdida, dice el Señor, que nosotros vamos a ser salvos. Pero no va a haber galardón. Y nosotros debemos de anhelar los galardones porque al final se las vamos a entregar al Señor. Así que anhelemos eso, hermano. Entonces tenemos que rendir cuentas sobre los frutos dignos de arrepentimiento que tenemos, nuestra vida diaria, nuestro testimonio, si hemos predicado el Evangelio, si hemos hecho discípulos. ¿Están haciendo discípulos, hermano? No se preocupe, les vamos a ayudar. Tarde o temprano vamos a llegar donde usted le vamos a enseñar cómo hacerlo. Nosotros ya vamos en el camino. Estamos con deudas con las damas todavía, pero les vamos a enseñar. Les vamos a modelar, pues, porque es el Señor el que nos va a llevar. Ya comenzamos, ya el viernes pasado comenzamos, ¿verdad? Yo no pude estar, pero comenzaron. Y están muy animados. Estamos animados, porque tenemos que ser discípulos. La cuarta circunstancia, ¿en qué momentos hay que rendir cuentas? Y es al final de los tiempos. Ahí vamos a rendir cuentas, hermano. Y lo último, para ir terminando, ¿qué refleja del corazón humano esta parábola? ¿Qué logra ver usted? Piense, al haber leído esta porción, ¿qué logra ver que refleja del corazón humano? Piense, ¿qué mira? ¿Qué lee? La codicia, ¿verdad? Eran codiciosos. Trataron de quedarse con la viña. Es el primero, la codicia. Negligencia. No produjeron lo que el Señor quería que se produjera. ¿Qué otra cosa? Homicidio. Ese es el corazón del hombre sin Cristo. Y de ahí venimos nosotros, hermano. Nos ha llamado a producir para el reino, a predicar su palabra, a ser discípulos, a dar un buen testimonio, a derramar todo el amor que Él nos ha dado hacia los demás, a cuidarnos unos con otros, a edificarnos unos con otros. Eso nos ha llamado. Eso es fruto del reino. A tenernos paciencia, ¿verdad? A soportarnos, a llevar las cargas los unos de los otros, llevar las cargas del débil, a orar unos por otros. A eso nos ha llamado. No a ser negligentes, hermanos, sino que todo aquello que el Señor nos ha dado produzca el fruto. Gracias al Señor que salimos de ahí, que Él nos sacó de ahí, hermanos. Porque ahí estábamos todos inmersos en ese mundo, con ese corazón oscuro, en tinieblas, alejados de la patria celestial. Así estábamos. Pero hoy Él nos ha acercado.
Aquí tengo unas preguntas para que reflexionemos. ¿Cuál es la labor asignada dentro de esta congregación, hermano? Tiene una labor. ¿Cuál es su labor aquí? ¿A qué lo llamó el Señor aquí? Si usted todavía no está laborando dentro de la iglesia, solo está asistiendo, pregúntese a qué me ha llamado el Señor dentro de la congregación. Porque todos los dones ya el Señor nos ha enseñado durante muchos años que los dones son para el servicio de la iglesia. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su ministerio? Ya sea que lo posea o no lo posea todavía, ¿cuál será su ministerio? ¿Cuál es el lugar de servicio aquí? El 26 se van a ordenar los diáconos. No es que no tuviéramos diáconos, no, si los diáconos ya estaban, si aquí han estado trabajando como diáconos, lo que no se les había dado es el nombramiento, pero ellos han estado aquí y es la primera vez que el Señor nos permite hacer eso, nombrarlos oficialmente como diáconos, pero su labor ya está siendo hecha. Eso es lo que el Señor nos manda, que primero sean observados. Está teniendo su labor, si usted tiene un ministerio, está teniendo o trabaja en un ministerio, está teniendo su labor frutos en abundancia. ¿O cree que le hace falta? ¿O cree que ya usted da más de lo que tiene que dar? ¿Cómo está? ¿Cómo es la producción de su fruto en el Señor? En todas las áreas de su vida. En su ministerio, en su casa, en su vida personal, en su trabajo, en su negocio. ¿Qué fruto está dando para la gloria de Dios? Le vamos a hacer la última pregunta a usted. ¿Está plenamente consciente que va a rendir cuentas como administrador? Porque eso es lo que somos, administradores de Dios. Pero realmente está consciente, le aflige a usted que tiene que rendir cuentas, hermano, le aflige, de verdad le aflige a usted. Dice el Señor que le tenemos que pedir a Él para que en aquel gran día nosotros podamos estar en pie delante de Él. Que podamos estar en pie cuando estemos delante de Él. Yo me aflijo, hermano, cuando veo el fruto mío y veo que le hace falta todavía. Que no estoy dando lo que el Señor espera de mí. ¿Y cómo está su vida? Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto, hermano? Que el Señor nos da la oportunidad de seguir creciendo, de seguir produciendo el fruto del reino, de seguir produciendo el amor que Él da, multiplicarlo, tratar a los demás con gracia, con misericordia, compartir las buenas nuevas, aquello que el Señor le llevó a su vida y lo salvó, compartir esa paz que el Señor nos dio, porque vamos a rendir cuentas, hermanos. Y eso debería de generar dos sentimientos en nosotros. El primero, motivación, hermano, que el Señor nos motive a glorificarlo a Él con el fruto. Y la segunda, la aflicción, ¿verdad? A correr para producir más. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde
y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.